lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:38. Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de la SUAY Cañar y Morona Santiago. Integra un Frente Ciudadano pro defensa de los intereses de la SUAY. Enrique Serrano ha sido un permanente interlocutor en este medio de comunicación. Ha hablado de los problemas de esta provincia, del agua, de la minería, también de la vialidad. Economista Serrano, le damos la bienvenida. Estamos todos conscientes de la precariedad de la vialidad en la provincia de la SUAY, de la necesidad de asumir un adecuado mantenimiento, una reconstrucción de las vías, pero también de tener en términos generales mejores carreteras, lo que implica también considerar nuevos proyectos y opciones. La historia de la SUAY es bastante triste en este sentido. Anuncios que se hacen por parte de presidentes de la República que no se cumplen o se los cumple mal, a medias y en larguísimos plazos. Ministros de Transportes y Obras Públicas, muchos de ellos oriundos de esta ciudad y provincia, que dejan un saldo negativo a su salida. Proyectos que mantienen a la ciudadanía, a los medios de comunicación distraídos por años, como el ingreso sur a la ciudad de Cuenca durante el gobierno de Lenín Moreno, y que luego se esfuman, son archivados y así por el orden. Se espera que esta iniciativa de la Cámara de Industrias de Cuenca y de sectores productivos de la SUAY para que el gobierno de Guillermo Lasso asuma la construcción de una autopista a la ciudad de Cuenca, no sea nuevamente otra venta de humo, y que ojalá se concrete. Quisiéramos conocer su punto de vista. Cuando se conoce ya que existe un proyecto preliminar que ha sido puesto a consideración de 2 altos funcionarios del gobierno, que está sujeto todavía a una presentación pública que se lo hará pronto aquí en la ciudad de Cuenca por parte de la empresa pública de la Universidad de Cuenca, y que, de acuerdo con el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de la ciudad de Cuenca, Andrés Robalino, tendría un costo de ejecución este proyecto del orden de unos $1.200 millones aproximadamente. Quisiéramos su opinión sobre el mismo, sobre este proyecto. Buenos días, Gustavo. Gracias por darme la oportunidad a fin de hacer llegar un punto de vista para conocimiento de la ciudadanía. Empecemos primero definiendo lo que es la vialidad en el SUAY. La vialidad está dividida en 2 grandes capítulos. La una es la red vial estatal, que está a cargo del gobierno central, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tiene una extensión variable de cerca de 558 kilómetros, que es la longitud que resulta de sumar todas las vías que nos conectan con las provincias aledañas de la provincia de la SUAY. Esta extensión suele ser variable porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por acuerdo ministerial, amplía o reduce la competencia o la extensión de la red vial estatal, pero está alrededor de 558 kilómetros. Dicho sea de paso, una de las más cortas de las provincias del país, sobre todo en relación al PIB de esta provincia. Es una de las provincias que menos kilómetros en la red estatal tiene. Así es. Por ejemplo, la provincia de Loja tiene una red estatal que supera los 700 kilómetros de extensión. Y la otra gran división de la vialidad es la vialidad entre cantones, entre parroquias, entre caseríos. Pues bien, realmente esta desatención del gobierno central hacia la vialidad es un indicador de la poca capacidad que hemos tenido los rasuayos, las autoridades políticas, etcétera, o más bien dicho, de la capacidad que hemos ido perdiendo ante el gobierno central para gestionar la inversión en esta materia, en este campo de la vialidad. La iniciativa de la Cámara de Industrias, Promoción y Empleo es positiva, es decir, todo lo que sea plantear nuevos objetivos, nuevas ideas, es algo interesante. Sin embargo, tiene una carencia fundamental, que es la que han señalado el señor gobernador del Cañar, de la provincia del Cañar, y el alcalde de Azogues. Ellos desconocen, es decir, es una opción, una oportunidad, un proyecto sin el conocimiento de las instituciones públicas, locales, seccionales o ampulosamente definidas como gobiernos autónomos y descentralizados, que de autónomos y de descentralizados no tienen nada.
allá por los años 2000, por el año 2000, se formó acá en Cuenca la Agencia Cuencana de Integración Regional, que fue magníficamente dirigida por el doctor Rafael Vega Vintimilla. En esta Agencia Cuencana de Integración Regional confluían las autoridades como el prefecto provincial, el alcalde y las distintas cámaras y universidades. Y ahí se conocían los proyectos para toda la región y lo que ahora se dice, se socializaban o divulgaban los mismos. Hace falta que la CIPEM realice esta misma socialización con el Consejo Provincial de la SOAY, con la Alcaldía de Cuenca y principalmente con las instituciones municipales y provinciales de la hermana provincia del Cañar, puesto que si ahí va a ser la mayor parte de los estudios y de la ejecución, pues deben tener pleno conocimiento las personas de los beneficios que esta vía traería para la economía de la provincia del Cañar, del cantón Azogues, de los cantones aledaños y de todas las denominadas provincias azuayas o provincias de Azuay y Cañar. De tal manera que la primera observación o recomendación que haríamos es que se socialice y se comparta, para que no quede solamente un proyecto que luego se esfume. Por otra parte, me parece que la red vial estatal de la SOAY requiere una visión más amplia. Usted, en la entrevista realizada al director ejecutivo de la Cámara de Industria, Promoción y Empleo, mencionaba, por ejemplo, la carretera que va hacia la provincia del Oro, importantísima. Y hay otras carreteras que son importantísimas, las que nos conectan con la provincia de Morona, Santiago, con las ciudades de Macas, al lado de la cual está el río Upano y el puente del río Upano, que el señor presidente lo ponía en la provincia de Zamora Chinchipe. Es fundamental esa conexión con la provincia de Morona, Santiago, es fundamental la conexión con la provincia de Loja, de tal manera pues que la sola propuesta de esta autopista de ninguna manera satisface las necesidades que tiene, necesidades inmediatas de mejorar las condiciones y las características de la red vial estatal de la provincia de la SOAY y de la ciudad de Cuenca. Porque el mismo señor director ejecutivo de la CIPE mencionaba que esto tomaría alrededor de 7 años y hablaba de una cifra de inversión de $1.200 millones, la cual inclusive resulta insuficiente para las características de una vía que él menciona hasta de 6 carriles. Es decir, esto es se habla de bastante que improbable que incluso se lleve a cabo. cuatro túneles para mejorar la conexión, digamos, en forma más directa, evitando todas los accidentes orográficos que existen en la zona. Sí, la iniciativa de la autovía bien podría incluirse dentro de un plan estratégico, de un plan de largo plazo de mejoramiento de la red vial estatal, o de un plan estratégico en donde también se incorporen acciones operativas inmediatas para mejorar la capacidad instalada que tenemos en la red vial estatal. Yo pienso que, por ejemplo, y hacia allá apuntar, ¿no es cierto?, los esfuerzos, conversando con las instituciones y con las autoridades provinciales y municipales de las dos provincias de Azuay y Cañar, e inclusive de la provincia de Morona, Santiago, e inclusive compartir estas iniciativas con los dirigentes de la provincia de Loja y del Oro. Realmente este debería ser el enfoque, hacer un plan con contribución de la empresa pública Universidad de Cuenca, con contribución de todas las otras universidades que están acá instaladas, para realmente desarrollar esta parte del Ecuador que está al sur del nudo de la Azuay, porque esta parte que está al sur del nudo de la Azuay ha sido maltratada desde la mismísima institución y fundación del Estado ecuatoriano de la República del Ecuador desde 1830. Ve usted que el ferrocarril Quito-Guayaquil estuvo ya funcionando allá por 1908, y en el caso de la Azuay de Cuenca, llegó a la Azuay el ferrocarril en 1965. Claro, antes había llegado a la ciudad del Tambo en 1940, pero luego de decenas de años de retraso, de tal manera que hay que tomar conciencia de esta actitud del gobierno central y centralista, lamentablemente. Economista Serrano, muy buenos días. Otro de los temas que vale la pena analizar en este contexto y en relación a la posibilidad de contar en algún momento con esta autopista es que, según se ha advertido ya, deberá ser construida por una empresa privada. Es decir, entramos a hablar de las concesiones viales, se requeriría de todos los estudios para que pueda entrar en este plan de
de concesión y a través de una empresa privada que luego tendrá que establecer los peajes correspondientes para la recuperación de la inversión que se ha dicho, de acuerdo a los estudios iniciales planteados por la empresa pública de la Universidad de Cuenca, no superaría los 1.200 millones de dólares. Bueno, realmente conocemos que hay varias factibilidades. La manera de analizar un proyecto tiene varios enfoques, pero uno que es generalmente aceptado es el que empieza preguntándose por la factibilidad política primero de un proyecto. Luego vendría la factibilidad técnica y luego la factibilidad económica. Y en la factibilidad económica, dentro de este campo hay varias etapas que hay que cumplirlas para realmente aceptar, tomar la decisión de ejecutar la inversión o de no ejecutar. Es interesante la iniciativa, pero bastante improbable de ser llevada a la realidad, su factibilidad, porque la primera intención de cualquier vía es conectar centros poblados, y por tanto esto supone que habría un recorrido, un pasar hacer un uso de esa vía y por tanto pagar peajes. Pero si vamos a hacer una vía, una especie de terreno en blanco en donde no hay centros poblacionales, ¿quiénes van a transitar por allí? De tal manera pues que pasamos a lo de la factibilidad económica y a la factibilidad financiera. Por otra parte, en el caso de la factibilidad técnica, este estudio hecho por la empresa pública Universidad de la SOAY está en el nivel mínimo, digamos, en el nivel incipiente, por así decirlo, naciente del estudio de un proyecto. El estudio de una vía comprende estudios geológicos, estudios topográficos, estudios hidrológicos, etcétera, una serie de estudios que solamente la ejecución de esos estudios tiene un precio alto, tiene un costo alto y demanda bastante tiempo. Y luego veamos que estos estudios demandan entonces una inversión. Y estamos viendo que desde parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, incluso cuando estuvo el ingeniero Marcelo Cabrera y la ingeniera Carolina Ormaza en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hasta el mes de junio del presente año, no pudieron ni siquiera completar la inversión o la asignación o el pago de las planillas para que se termine el estudio de la carretera de Cuenca hacia los cantones, más bien dicho, desde el puente de Huangacucho hacia los cantones de Pauta y Gualaceo. Ve usted el nivel de desatención y de desinterés que tiene, que nos avergüenza a los azuayos y a los cuencanos. Simplemente ellos están debiendo alrededor de $2 millones en pagos a la compañía consultora que debía hacer este estudio a través del Tahual, incluyendo un túnel. Y sin embargo, ni esa cantidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la época del ingeniero Marcelo Cabrera ha sido cancelada a la compañía consultora. Entonces es fácil hacer una regla de tres, ¿no? Si esa condición no es satisfecha de este mínimo pago, ¿cómo vamos a pensar que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la dirección del presidente y del Ministerio de Finanzas, acuerden asignar, 20 o 30 millones de dólares para este estudio de factibilidad de esta vía? Insisto, es fundamental que cualquier iniciativa, en el caso de la autopista, sea compartida y sea divulgada y estudiada a fondo, porque probablemente mejor resulta mejorar, perdónenme la redundancia, las características de lo que ya tenemos instalado. La misma vía Cuenca-Molleturo-Naranjal puede ser mejorada sustancialmente con resultados óptimos, comprendiendo un tratamiento más integral, respetuoso con el medio ambiente, etc. Y recordemos que esta vía ya es un eje de desarrollo turístico muy importante, y es una vía que ya atrae de manera inmediata y permite el desarrollo de la actividad turística en las provincias de Azuay y Cañar, lo cual resulta fundamental. Pero hay también de por medio, por ejemplo, la vía fundamental, sustancial, que es la vía que va de Cuenca hasta el descanso a Sogues-Biblián, que está en gravísimo riesgo. Vea usted, ahora ha habido estos incendios de Nulti, ojalá no se produzcan desprendimientos de material rocoso. Existe el gran problema en los viaductos en la zona de Nulti sobre los ríos. Cada vez vemos cómo hay un hundimiento y una fatiga y deformación de la superficie. Hay un hundimiento que cualquier rato puede llegar a una situación muy grave, debido principalmente al paso de grandes camiones que transportan materiales como reactivos químicos para las explotaciones mineras en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, y nadie está haciendo nada. Es decir, esas son cosas
son fundamentales y básicas. Por otra parte, hay un desinterés en cuidar los bienes públicos. La misma Municipalidad de Cuenca está permitiendo la construcción y los accesos a una serie de viviendas en las partes altas de la denominada autopista, empezando prácticamente desde Gullo, digamos, un poquito más allá, en donde ya se ven una serie de casas. Se está alterando entonces la distribución del agua, la circulación del agua en las laderas, puesto que hay aguas hervidas y hay aguas lluvias que ahora caen en los techos, y eso va hidratando materiales que a lo largo de miles de años probablemente no fueron hidratados, y entonces alteran el equilibrio. Larguísima discusión de PUCS y PDOT, trámite que aún no termina no culmina con el documento final y su debida inscripción, se habrá asumido estos temas, este tema de las quebradas en la provincia de la Suay tienen ya una historial bastante grande de problemas. Sí, es que todo esto apunta hacia el tema central, estimado Gustavo y Rosana, que es el centralismo, porque ahí viene la división de competencias, y entonces, en definitiva, una carretera es un bien público, es como la edificación para una escuela, es la edificación de un hospital, que merece ser cuidada, protegida, custodiada. Lamentablemente, eso se lo realiza desde el gobierno central, y aunque hay una ley de vialidad que dice que no deben construirse habitaciones o casas en los lados del eje de una vía, sin embargo se lo hace porque nadie lo cuida. Desde el gobierno central están interesados obviamente en mejorar la red vial estatal y hacer inversiones que les convenga a quienes están dirigiendo este gobierno Economista central. Serrano, para quedarnos con algo concreto sobre este nuevo proyecto de la cuenca Bibliana Guayaquil, ¿qué es lo que debería hacerse? ¿Qué es lo que propondría usted, sabiendo que está de por medio y esto será ya muy pronto? Imaginamos que en no más de 3 o 4 semanas la presentación oficial de este proyecto a la ciudadanía y a sus autoridades. Yo pienso que es fundamental esta divulgación, esto de conversar sobre el proyecto. Yo particularmente, por la experiencia que tengo, por la que he vivido, cuando en el CREA se construyeron algunas vías, una de ellas, el camino desde Quinoas hasta Molleturo, que terminó en 1983, o el camino Indanza-Hualaquiza, u otros que el CREA construyó para, por ejemplo, el mismo camino Gualaceo-Limón, Méndez-Macas. Y yo veo bastante improbable y veo como insuficiente, ¿no? Yo creo que la CITEM debe tratar la red vial estatal en su conjunto, porque de otra manera lo que hacemos es dar un nuevo plazo para que un proyecto se cumpla o no se cumpla. Ve usted, el estudio del camino hacia los cantones Pauta y Gualaceo viene desarrollándose desde el año 2013. Han pasado 9 años y no se concluyen los estudios de ese camino. Y más bien, de parte del gobierno central se procedió a retirar la delegación para el manejo del camino al Consejo Provincial. Había un peaje en Chaquilcay, ahora existe ahí una instalación en pleno deterioro que está disque manejada o custodiada por la Comisión de Tránsito del Ecuador y que no sirve para nada. De tal manera que yo creo que hay que ser sensatos y mejor pensar en mejorar la capacidad instalada. Cuando usted le preguntaba al economista Robalino qué hay sobre la cuenca Girón Pasajes, es una pregunta fundamental. Y allí, permítame añadir, ya que va a tocar usted ese tema, aludir a las declaraciones de Darío Herrera, el nuevo ministro de Transportes y Obras Públicas. Él tuvo una reunión aquí en la ciudad de Cuenca, también entendemos que le presentó el proyecto de la autopista, pero habló él en declaraciones públicas que la transmitimos y las retransmitimos recientemente en esta semana, en la cual él sugería de que la cuenca Girón Pasaje debería ir a una concesión público-privada con peaje, por supuesto, así se lo entiende, y señaló que esta es una posibilidad real, que se podrían utilizar fondos, me parece que mencionó fondos de la CAF que maneja el gobierno y que va a considerar la utilización de ese tipo de mecanismo para el presupuesto del próximo año, pero hasta allí no sabemos con cuánta profundidad, con cuántas bases hizo el ministro esas declaraciones, pues no habían antecedentes ni se ha vuelto a escuchar nada por el estilo. Pero no solamente la falencia o la poca calidad en las declaraciones desde el gobierno central, inclusive
empezando por las declaraciones que hace el señor presidente de la República. Por ejemplo, cuando ayer en la entrevista con Carlos Vera mencionaba que el puente sobre Lupaino se encontraba en la provincia de Zamora Chinchipe, ya podemos inferir lo que el significado o la realidad de las declaraciones del señor ministro, ¿no? Ahora, ve usted que había con la Corporación Andina de Fomento del programa de conservación vial por resultados, en donde algunas provincias como Chimborazo tenían dos proyectos establecidos, el uno que venía hasta la frontera con la provincia del Cañar y el otro que va a bajar hacia la provincia de Cumandá, la Payatanga, Bucay. Sin embargo, cuando se le planteó esto al ministro Cabrera, de que él se esfuerce por introducir dentro de este programa a carreteras o redes, vías como la cuenca Moneturo Naranjal o como la cuenca Girón Pasaje, él dijo que esto no era posible, etcétera, etcétera, ¿no? Que estaba ya Realmente totalmente utilizados y designados esos fondos de antemano, es lo que dijo el ministro, y lo dijo también su subsecretaria en este medio de comunicación. Sí, yo realmente siempre estoy asombrado sobre la condición mental y conciencial de estas personas que ocupan altas funciones. ¿Cómo es que pueden con tanta ligereza hacer una serie de afirmaciones y después ya en su vida particular y concreta quedarse tranquilos cuando en definitiva esas afirmaciones y propuestas no fueron sino un conjunto de mentiras? ¿Cómo se puede mentir públicamente de manera tan categórica y quedarse con la conciencia a nivel personal tranquilas? Realmente es detestable esa condición, porque debería hablarse con franqueza y decir, ¿es posible o no es posible? Entonces, el ministro de Transporte y Obras Públicas, igual ya sus representantes aquí en la región y en la provincia, que obviamente lo que hacen es de ser parlantes o extensiones de lo que desde el gobierno central y centralista se les dice y se les ordena. Pero ya basta de engañifas y basta de mentiras, vamos a los hechos reales. De tal manera, pues que esto es fundamental de decirlo, ¿no? Un proyecto nuevo tan grande como el planteado, que tendría un costo de inversión de 1.200 millones de dólares y un plazo de realización de 7 años. ¿Qué va a pasar con nuestra industria turística, por ejemplo, a lo largo de esos años, cuando probablemente con menos de 100 millones de dólares podemos mejorar sustancialmente el camino Cuenca-Moyeturo-Puerto Inca, o mejorar con otra condición así, con otra condición financiera o aporte financiero, mejorar el camino Cuenca Girón Pasaje, e inclusive ahí introducir el peaje para hacer una nueva alternativa del acceso sur, porque la que se planteó en el gobierno anterior era totalmente onerosa y absurda, es decir, había que conseguir un monto financiero gigantesco y por otro lado el costo era enorme de casi 14 millones de dólares por kilómetro de ese nuevo acceso sur desde Cumbe hasta Gullo. Entonces, mientras tanto vemos cómo se van deteriorando todas las realidades de la vialidad interprovincial de la SOAI. Serrano, no antes de que se nos acabe el tiempo, también quisiera un brevísimo comentario suyo con respecto a las declaraciones de Bruno Segovia. Recordemos que él es miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, es uno de los miembros independientes, él se ufana de esta situación y dice que él no tiene compromisos con nadie. Entre otras cosas, en recientes declaraciones al tiempo de desconocer su apoyo a un candidato que se suponía contaba con Somos Agua, Omar Álvarez, señaló que lo hizo por diversas razones y entre ellas porque no están de acuerdo con otro proyecto de desarrollo que se ha venido impulsando aquí en la provincia de la SOAI, que es el proyecto Soldados Yanuncay. Señaló que esa fue una de las razones para que no se consolide ese apoyo de carácter político. Con respecto a este proyecto Soldados Yanuncay, que tiene que ver con manejo de agua, del riego, también generación de electricidad, ¿no es hora ya de que la ciudad de Cuenca, en forma conjunta, un acto concertado de sus autoridades, dé una definición sobre este proyecto que ya por aproximadamente 10, quizá 12 años ha venido siendo estudiado, promocionado, socializado por el Egaustro? Bueno, le corresponde principalmente a etapa, ¿no? Estamos viviendo un periodo de estiaje. Bien podría decirse que puede repetirse lo que sucedió hace 50 años, en 1970, donde hubo la famosa sequía que afectó a la provincia de Loja, por ejemplo, y que originó la migración de muchas personas de Loja para fundar la nueva Loja en la provincia oriental del norte, en Sucumbíos, justamente con el inicio de la producción petrolera. Acá hubo una sequía intensa, ahora mismo estamos viendo cómo no llueve, ya debíamos haber recibido
lo que antiguamente cuando éramos más agricultores conocíamos como el rosariazo, el alfanjazo, etcétera, ¿no? Que eran las maneras de denominar a las lluvias fuertes que habían, se está prolongando. Es etapa la que debe interesar si la municipalidad de Cuenca, más aún que el Austro, porque el proyecto Soldados de Yanuncay lo que quiere es realmente hacer una reserva de agua, o sea, almacenar el agua del río Yanuncay en la parte alta, afectando 180 hectáreas, creo, de superficie. Pero hay una oposición intensa de personas que obviamente quieren defender su peculio y su patrimonio particular, individual, personal, que es razonable y deben ellas ser satisfechas en estas materias. Pero realmente el bien común está sobre el bien de un grupo de particulares, de tal manera pues que le corresponde a Etapa y a la Municipalidad de Cuenca. Realmente el servicio más eficiente, más eficaz para la sociedad cuencana y los habitantes de Cuenca es el servicio de agua potable, no tanto ni el internet, ni el servicio de televisión por cable, algo así, que yo no entiendo por qué fue asumido por Etapa, cuando realmente lo fundamental de Etapa es el servicio de agua potable y el manejo de las aguas servidas, tratarlas de estas de mejor manera. Entonces es al gerente de Etapa, al directorio de Etapa, al que le corresponde asumir la necesidad de almacenar agua. Ahora mismo, si continúa el periodo de estiaje, vamos a tener problemas en el suministro de agua, porque además los demandantes y consumidores de agua, que somos alrededor de están 160,000 inscritos en Etapa para, digamos, satisfacerse del servicio de agua potable, 160,000 familias. Toda el agua que consumimos en Cuenca está en el macizo del Cajas, proviene del macizo del Cajas. De ahí también la oposición a que se haga minería metálica en las áreas de recarga hídrica y en las cuencas de los ríos. Por otro lado, si una empresa, como el caso de la cuenca del río Machangra, asume y tiene presencia las dos empresas, de Etapa y el Austro, obviamente hay recursos y hay cómo cuidar de mejor forma, no en la forma óptima como se querría, pero se puede cuidar esa zona. Por otra parte, estimado Gustavo y estimada Rosana, la actitud del gobierno central de entregar títulos de propiedad a todas las personas que hacen avances de su explotación pecuaria o agropecuaria en la parte alta es tremenda. Es decir, cada cierto periodo se ven noticias, dicen, vinieron los funcionarios del Ministerio de Agricultura o de la institución tal del gobierno centralista y central a entregar títulos de propiedad. Esos títulos de propiedad son justo en las zonas de pajonal que deben ser intangibles. A través del programa del Plan de Desarrollo de Ordenamiento Territorial y del PUCS, ya se define que eso no es posible, pero la municipalidad y Etapa tienen que asumir y tienen que asignar los costos de manera prioritaria a esto, más que estar en esto de los enjuagues o juegos del servicio de internet o servicio de televisión, que no tiene sentido. Si lo fundamental es el agua es lo que tenemos que cuidar. De ahí, pues también, permítame, Gustavo, el día de mañana habrá una audiencia en la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, en la cual se dirimirá y se decidirá si continúa en vigencia lo decidido si continúa en vigencia la acción de protección solicitada por el doctor Yacu Pérez. Todos los azuayos y cuencanos debemos estar a favor, independientemente de, en este caso, si todos tenemos que sumarnos, porque el agua la tomamos los grandes, los chicos, los medianos, los de mayores ingresos, los de menores ingresos. Asumamos que los que tienen mayores ingresos podrán comprarse un filtro especialísimo para limpiar el arsénico, el plomo o el cadmio en el agua que usan en sus casas. Pero ¿y el resto de personas tendrán acceso a esos tipos de filtros cuando la minería metálica impuesta por tosudez por los funcionarios corruptos, como ya estamos viendo lo es del ministro Javier Vera Grunauer, que tiene un conflicto de intereses en el caso del proyecto Coca-Cola Sinclair, por haber sido el director o haber sido uno de los accionistas del grupo Vera Grunauer, que hizo el control del gerenciamiento, fiscalización y puesta en marcha de semejante estafa que es el proyecto Coca-Cola Sinclair, no solo en la ejecución, Gustavo, sino los estudios. O sea, el gobierno del economista Correa y a través de la SELEC hizo de Sinohidro, porque hábilmente la ejecución del Coca-Cola Sinclair lo sacaron del ámbito de la SELEC y constituyeron una empresa privada, una sociedad anónima independiente. Es decir, él es el gran promotor del trato de la minería metálica
Él es el otro integrante también de la compañía consultora que no termina de realizar los estudios de la vía 4 carriles a Pauta Igualaceas, del grupo Grunauer, que fue mimado en la época del gobierno del economista Correa y que ha sido mimada ahora igualmente. Entonces, dice, Vera Grunauer se va a establecer con gran olfato, dijo, yo quiero este ministerio, para justamente, como autoridad que es él sobre la SELEC, él es el ministro de Energía y Minas, y bajo su control y dirección está la SELEC, y por tanto la entrega-recepción definitiva del proyecto Coca-Cola Sinclair. Entonces él quiere liberarse o liberar a su familia, a sus hermanos y a su padre, que son los accionistas del grupo Vera Grunauer, así de claro. Y entonces esto es lo que denunció Fernando Villavicencio, Bruno Segovia también. Y entonces estamos viendo que es la defensa del agua corresponde principalmente a Etapa, y corresponde a los 160,000 ciudadanos y familias usuarias del agua. Como digo, algunas familias podrán adquirir filtros muy sofisticados, ¿no? Otras familias tendrán que empezar a tomar agua en botella, pero ya no habrá la posibilidad de abrir la llave o las válvulas, ¿no es cierto?, dentro de casas para la gran mayoría de azuayos y para la gran mayoría de cuencanos y azuayos. De tal forma, pues, que mañana hay que estar apoyando y solicitando a la Corte Provincial de Justicia y a los integrantes de la sala que mañana conocerá la audiencia, que ratifiquen y reiteren, como ya se lo hizo en el año 2018 con el juez Serrano y con la Corte que estuvo también en la audiencia segunda, de tal forma, pues, que el proyecto Soldado de Yanuncay, bien, pues puede ser solamente un proyecto de reservorio de agua potable, ¿no? Y que Etapa tenga en cuenta esto. Este sería mi punto de vista. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia, economista Serrano. Muchas gracias a usted, ingeniero, y gracias a Antena 1. El economista Serrano es miembro del Frente de Defensa de la SUAY y fue director del Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago. Son las 8:10 minutos. Reactiva